Hola, buenos días. Estamos en este ciclo de ¿Y tú qué haces? Y hoy tenemos el gusto de que nos acompaña el biólogo, maestro en ciencias, Aarón Rodríguez Caballero. Y bueno, se había hecho mucho del rogar, pero es básicamente también él es uno de los miembros fundadores de Hiperparasítate y ahora también de Biociencia. Entonces, muchísimas gracias, Aarón, por compartirnos tu tiempo, tus conocimientos y bueno, pues todo lo que has otorgado a Biociencia, que eres una de las personas que no aparecen mucho aquí en la cámara, pero pues que está atrás, apoyando, auxiliando y bueno, pues ahora sí que en apoyo de este argüende que hemos creado y que pues esperamos que sea eh, pues de apoyo y que también pues a los que nos siguen nos sirva todo esto de la divulgación científica. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar este día aquí y Ujú. pues esperamos que se repita más, pero pues te damos la bienvenida y si quieres iniciar con tu plática, pero antes, también si nos quieres decir qué estudiaste, bueno, ya dije que eras biólogo, bueno, que eres biólogo, pero creo que a veces pensamos que biología pues nada más tiene que ver con buscar animalitos, buscar plantitas, y pues en realidad biología va mucho más allá de solo observar, o a veces se cree que los biólogos solo estamos observando, vislumbrando, pero pues no, realmente hacemos mucho trabajo y uno de tantas áreas que tiene la biología, pues es la que tú estudias y en lo que trabajas. Entonces, si nos quieres platicar, te Ah, dejo el espacio, el micrófono, todo tuyo. Y bueno, pues de formación soy biólogo, soy maestro en ciencias biológicas, aparte hice la licenciatura en Derecho por parte de la UNAM y me he especializado, bueno, me he enfocado más a cuestiones de inmunología, pero también me gustan cuestiones de bioética y de propiedad intelectual. Actualmente estoy en la unidad de genética de la nutrición, trabajando con cuestiones de vitaminas y de metabolismo, principalmente lo que es diabetes. Ujú. Se tiene ahí modelos para diabetes. Entonces, ahorita mi plática es más que nada de cómo nos protege el sistema inmunológico. Se me hace un tema muy bonito porque es algo que nosotros tenemos que nos cuida, nos protege, pero nunca le hacemos caso hasta que ya estamos enfermos. Este, Como cualquier persona, cuando uno está bien, nos olvidamos completamente de las enfermedades, siempre estamos como alegres, contentos. Sin embargo, ya cuando nos enfermamos es cuando vemos realmente cómo es este sistema inmunológico. La palabra inmunidad viene de los romanos. De hecho, este es un senado cónsul, eh, y ellos decían que tenían inmunidad porque no podían ser tocados para ningún tipo de proceso. Entonces, esta palabra se toma para cuestiones biológicas como el estado fisiológico por el cual un individuo permanece exento de estados patológicos. Ajá, o sea, una persona inmune es aquella que no presenta ninguna enfermedad. Y la inmunidad, en los sistemas inmunológicos podemos tener inmunidad constitutiva, la cual es permanente, y una respuesta inmunológica, la cual es inducida. Dentro de la inmunidad constitutiva, que es permanente, esta no es inducida, no es específica y no hay una memoria. Es nuestra primera barrera, nuestra inmunidad constitutiva. Mientras que la respuesta inmunológica, que es inducida, puede ser una inmunidad innata o una inmunidad adaptativa. Esto es muy importante porque la innata es no específica y no tiene memoria, mientras que la adaptativa ya se le considera como una inmunidad muy, muy específica y aparte con memoria. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver con las vacunas.
La constitutiva son todas aquellas barreras que tenemos nosotros. Por ejemplo, la piel, las lágrimas, el vello nos protege para que no llegue ningún patógeno. Las mucosas, ya sea las de la boca o las intestinales. Entonces ahí tenemos nuestra inmunidad constitutiva, es aquella que está ahí, está permanente. Cuando estas barreras ya son atravesadas, entonces ahora sí tenemos nuestra respuesta inmunológica, como habíamos visto, que es inducida, este, y que puede ser innata o adaptativa. Ajá. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros nos pinchamos, por ejemplo, aquí tenemos, no sé, una espina a lo mejor de una rosa, y aquí va a haber un montón de patógenos. Ajá. Entonces, aquí se rompe esta inmunidad constitutiva. Nuestra piel la atraviesa esta espina y estas bacterias van a entrar en nuestro cuerpo. La inmunidad innata van a ser células, por ejemplo, macrófagos, que van a comerse esas bacterias en ese momento. Van a tratar de detener a estas bacterias para que no se reproduzcan y no sigan más adelante. Y ya con el paso del tiempo, como ya no va a haber estas bacterias, se puede decir que está limpio. Pero ¿qué pasa si estas bacterias llegan a seguir? Va a haber un daño y con el paso del tiempo va a entrar nuestra inmunidad adaptativa, la cual, como dicen, ya tiene una memoria y es muy específica. Y aquí es muy importante ver el tipo de células que hay, las células sanguíneas. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestras células madres sanguíneas, hay células madre de mieloma, y estos, por un lado, nos van a dar lo que son los granulocitos o los leucocitos, que hay células como eosinófilos, basófilos y neutrófilos, que estas lo que van a hacer es, primero van a atacar a todos los organismos patógenos que entren a nuestro cuerpo. Cuando estas ya no puedan, los organismos patógenos sigan reproduciéndose y no puedan controlarlos, entonces llegan las células linfáticas, los linfocitos, que tenemos linfocitos B y linfocitos T. Ajá. Entonces, estas son células del sistema adaptativo. Y aquí es muy importante porque la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa están como controlándose. Cuando la inmunidad innata no alcanza a matar a todos estos organismos, tiene que entrar la adaptativa. Por eso la adaptativa se tarda un poco en entrar. Ajá. Ya cuando la innata no puede protegernos, entra la adaptativa y es ahí donde ya con el paso del tiempo, pues tenemos esta inmunidad. Y de hecho en esta inmunidad es donde tenemos los dichosos anticuerpos que son producidos por los linfocitos B. Ajá, entonces aquí tenemos a la innata, donde están los neutrófilos, los macrófagos, ven a los agentes patógenos y dicen a la carga. Ajá. Cuando estos agentes van a tener ciertos patrones de reconocimiento. Ujú. Y la característica de la inmunidad innata, por ejemplo, es que es inmediata. ¿Mm? Hay unas estructuras muy conservadas en estos patógenos que se les denominan PAMs. Ujú. Los números de receptores que vamos a tener en estos patógenos pues, son muy poquitos en comparación con los de la adaptativa. Su afinidad de los receptores es baja, principalmente las células que vemos son células fagocíticas, dendríticas, basófilos, eosinófilos, células cebadas, mientras que en la adaptativa son principalmente linfocitos B y T. Y los mecanismos dependen también mucho de cada uno. Principalmente hay una fagocitosis, producción de citocinas, inflamación, apoptosis. Mientras que en los otros hay la formación de anticuerpos, la cooperación y la citotoxicidad. Entonces vemos que sí hay ciertas diferencias entre una y otra. Y hay que recordar que la innata es inmediata, mientras que la adaptativa no es tan inmediata, tiene que pasar cierto tiempo. Sin embargo, lo que reconoce es muy específico y de muy alta afinidad. Aquí hay dos cosas que tenemos, bueno, unas cosas que tenemos que tener en cuenta porque voy a comenzar a decirlas mucho y es lo que sería un antígeno, que es cualquier agente que es capaz de unirse este, a un receptor del linfocito B o anticuerpo y a un receptor del linfocito T. Y un inmunógeno es cualquier sustancia, o sea, cualquier antígeno que nos genere una respuesta
inmune adaptativa. Luego tenemos otra cosa que son los aptenos, que son moléculas muy chiquititas que por sí solas no pueden producir una respuesta inmune. Y el epítopo determinante antigénico es el sitio donde se reconoce el antígeno. Ajá. A lo mejor son como palabras medias raras, pero es importante tenerlas en cuenta. Un antígeno es cualquier sustancia que es reconocida por un anticuerpo o un receptor de la célula T. Un inmunógeno es un antígeno que nos va a generar una respuesta inmune y un apteno pues es una sustancia que no nos va a generar, por el tamaño, no nos va a generar ninguna respuesta inmune. Ajá. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí vemos en la respuesta adaptativa que va a haber células que van a presentar antígenos. Ajá. Aquí tenemos una célula presentadora a un linfocito T y le va a decir, mira, este antígeno viene de un patógeno y necesito que lo reconozcas. Ajá. Y de esa manera, estos linfocitos cuando vean el antígeno, entonces lo van a reconocer y van a atacar a ese patógeno. Digamos que así es la presentación. Hay una célula dendrítica, está el patógeno, se da una presentación con el linfocito y aquí va a haber una producción ya después de una respuesta. Va a haber este linfocito que es un linfocito, por así decirlo, virgen, ya va a ser un linfocito efector. Aquí igual tenemos un macrófago que nos va a presentar a un antígeno con ya un linfocito efector y lo que va a hacer es que va a estimular a los macrófagos para que vayan y ataquen a estos patógenos. Y un linfocito B, igual, lo que aquí va a hacer el linfocito B es que cuando detecte el antígeno, va a haber una producción de anticuerpos. Ajá. Y esto es muy importante porque los anticuerpos lo que hacen es, por un lado, son pequeñas moléculas que se le pueden pegar a un patógeno para que no invada otras células, o son moléculas que también se le van a pegar para que otras células lleguen y se lo coman más rápido. Entonces los anticuerpos se les dice que son tanto sustancias para opsonizar un patógeno, o sea, para que éste pueda ser fagocitado más rápidamente, o también son sustancias que bloquean la entrada de patógenos a las células. Por ejemplo, ahora con el COVID, pues estos anticuerpos bloquean la entrada del virus a una célula y de esa manera se protege una persona. Ujú. Aquí tenemos los tipos de inmunidad también. Muchas veces se ha hablado de lo que es la inmunidad humoral, que en sí es, principalmente en la adaptativa, es mediada por los anticuerpos, era lo que les decía, donde tenemos estos anticuerpos que están ahí en la sangre, y lo que van a hacer es que se van a unir a estos patógenos y no van a permitir que estos patógenos invadan otras células. Mientras que hay otra inmunidad mediada por células, que lo que hacen estas células es que van a detectarlos y van a llamar o van a producir citocinas, que esto lo que hace es que llamen a otras células y comiencen a atacar a los patógenos. Ajá. Entonces, todo esto es prácticamente un campo de batalla, pensémoslo así. Hay quienes van a ir y van a bloquear la entrada, hay otros que van a avisar, van a ser mensajeros que van a estar avisando dónde están los patógenos y que se van a necesitar ciertas células. Entonces, todo esto tiene una coordinación. Y también hay factores que influyen en la inmunogenicidad. Como les dije, una respuesta inmune, un inmunógeno es aquella sustancia que nos va a generar una respuesta inmunológica. Ajá. Entonces, la estructura bioquímica de estos antígenos tiene mucho que ver porque es tanto estructura bioquímica, peso molecular, la dosis, la vía de administración, número de inmunizaciones, uso de adyuvantes, factores genéticos del huésped. Todo esto se ve mucho y se analiza cuando se hace una producción de una vacuna. En el caso de la estructura bioquímica, los que son más inmunógenos son las proteínas, las glicoproteínas y las lipoproteínas, en comparación, por ejemplo, con las sustancias inorgánicas.
Aquí nosotros tenemos aptenos, que son pequeñas moléculas que por sí solas no pueden generar una respuesta inmune. Entonces lo que se hace es, se acoplan a una molécula más grande y de esta forma estas pueden ser detectadas. Y hay vacunas que generan, que hacen eso. Aquí vemos cómo los anticuerpos reconocen un antígeno. Inclusive estos antígenos pueden ser lineales y desnaturalizados y demás. Ajá. Y este es muy importante porque aquí viene lo de la respuesta inmune. De hecho, este se ha visto mucho para cuestiones de COVID. Eh, a grandes rasgos es cuando nosotros estamos infectados, o sea, cuando tenemos la presencia del patógeno. Yo lo tomé de una presentación de COVID, pero vean, aquí es cuando se infecta uno del patógeno, o sea, está en presencia del patógeno. Se ve una carga viral de RNA que sube. Igual también hay antígeno que sube y estos son los días. Aproximadamente al sexto día hay una ventana. ¿Por qué? Porque en estos días la producción del virus comienza a incrementarse y después decae. Entonces aquí vamos a detectar su material genético o sus antígenos que están ahí. Sin embargo, con el tiempo esta producción decae y como vemos apenas se está comenzando a levantar la respuesta adaptativa. Aquí hay producción de IgM, que es un tipo de anticuerpo, y ya después producción de IgG. Entonces, hay periodos también que uno tiene que ver porque hay periodos de ventana donde a lo mejor cuando uno hace una prueba no sale, no se detecta al patógeno, ajá, ni por PCR, ni por antígeno, ni por suero. Las pruebas de suero muchas veces han dicho que no funcionan, pero no es que no funcionen, simplemente por el tiempo en que tarda para la producción de estos anticuerpos, no es fácil detectarlos, no es fácil detectar la enfermedad. Entonces, por eso siempre se buscan otro tipo de pruebas. Este es muy, muy, muy importante porque aquí es cuando nosotros podemos ver cuestiones así también como de la vacuna. Ajá. Porque ahorita está muy de moda todo lo de las vacunas. Y bueno, ¿quién fue el que inició lo de las vacunas? Edward Jenner se le considera como el padre de las vacunas. Él lo que hizo fue inmunizar con un virus de unas vacas que tenían como sarampión. Él lo que vio es de que había mujeres que ordeñaban vacas y que estas vacas presentaban una especie como de viruela, se le dice viruela vacuna, pero que ellas se infectaban con este tipo de viruela y que cuando estaban en contacto con personas que tenían viruela, ellas no se enfermaban. Entonces lo que hizo Jenner fue agarrar estas pústulas de las vacas y comenzárselas a poner a las personas. De hecho, antes de él hubo una aristócrata de la época victoriana, Mary Gürtel-Monter. Ella realmente se le considera más como la madre de las vacunas porque ella estuvo mucho tiempo en países árabes y ella lo que había visto es que había que, que las personas que tenían viruela, les quitaban las costras, las asoleaban y después como que les inoculaban esas costras a las personas para tener una inmunidad. Ella había sufrido de viruela. De hecho, este retrato que tienen de ella, está, por así decirlo, photoshopeado porque ella sufrió mucho de viruela y tuvo deformaciones en la cara. Este, entonces, ella, cuando vio estas prácticas, ella decidió ponerse, o sea, hacerlo con sus hijos. Lo llevó a Inglaterra, se los enseñó a la corte. De hecho, ella fue juzgada muy severamente por haber hecho esa práctica porque decían que era insalubre, que no estaba bien, que lo que estaba haciendo, podía poner en riesgo la vida de sus hijos. Pero como ella había vivido lo de la viruela, no quería que sus hijos sufrieran lo que ella sufrió. De hecho, sus hijos nunca se enfermaron de viruela. Se dice que al final ella ya dejó ella quería meter estas prácticas en Inglaterra como una medida de prevención para los sistemas de salud,
pero al final desistió porque pues fue severamente criticada. Y aquí podemos verlo, o sea, una persona que tiene viruela a una persona que está vacunada contra la viruela. O sea, las diferencias y las consecuencias son muy evidentes. Y bueno, ¿por qué son importantes las vacunas y qué es lo que hacen? Una vacuna puede ser un agente patógeno que está atenuado o puede ser un fragmento de ese agente patógeno. Y aquí es muy importante ver que se han utilizado muchos modelos para vacunas. El problema es que cuando ya se escala a la persona, a los humanos, es muy difícil ver si realmente esa vacuna va a servir. ¿Por qué? Porque en un principio uno lo ve en organismos como ratones, a lo mejor como gallinas, como burritos, como conejos o como cabras, pero todos ellos tienen respuestas inmunológicas muy, muy diferentes contra un antígeno. A lo mejor lo que es un inmunógeno para un ratón no lo va a ser para una cabra. Entonces, por eso es importante hacer muchos análisis en un principio con estos organismos, con organismos modelos para la producción de vacunas. Y bueno, también la vía de administración, porque vamos a ver que hay vacunas que son orales o son vía parental, o sea, ya sea intramuscular, intradérmica, subcutánea y demás. Principalmente la mejor vía de inmunización es la parental, la intradérmica o la subcutánea. Ajá. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, la evaluación de un antígeno con el tiempo. Esta es una técnica de ELISA. Y vemos los diferentes, o sea, antes de que se pusiera el antígeno, no se alcanza a ver nada. Este es en tiempo cero. Después de 3 semanas, el tiempo 3, ¿cómo ya hay una respuesta? Y aquí son diluciones. Este es un ratoncito, este es otro ratoncito y este es otro ratoncito. Entonces, se pueden dar cuenta cómo realmente si hay una respuesta inmune en cada uno de estos. Y bueno, siguiendo con lo de Jenner, cuando Jenner aplicó su vacuna en la población inglesa, fue severamente criticado. De hecho, esta es una ilustración que pone una revista. Y una de las críticas era que como era un virus de una vaca, ellos decían que probablemente iban a tener reacciones adversas y que iban a salir deformaciones y que se iban a convertir en vacas y no sé qué tantas cosas más. Y esto lo podemos seguir viendo actualmente con la vacuna de COVID, que hay muchas interrogantes con esta vacuna, que inclusive se han dado muchas noticias falsas acerca de algunas vacunas como la rusa, donde dicen que inclusive se está modificando el material genético y demás, pero pues no, realmente no está pasando eso. Y creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias, Aarón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. A ver qué pasó, Ariadna. Me llamo María y ¿por qué tardan tantos años en poner una vacuna? ¿Mandé? ¿Por qué tardan tantos años en poner una vacuna? Ah, ¿por qué tardan tantos años? Porque se tienen que hacer muchos estudios. Por ejemplo, primero se hace un estudio en unos organismos de laboratorio, como los ratones. Después de ahí se escala a una pequeña población. Okay. Por ejemplo, pueden ser como 5 o 6 personas al principio, para ver si no tienen algún efecto adverso, si la vacuna está bien, y ya después se va escalando poco a poco a otra población, a una población más grande, y si en algún momento se encuentra algún efecto adverso, pues ya, se tiene que descartar esa vacuna. Se tarda mucho tiempo, por un lado, porque sí necesitas hacer muchos estudios en las personas. Por el otro lado también es que
Desafortunadamente, una vacuna te puede ahorrar mucho más que un medicamento. Y como se tarda tanto tiempo en hacer una vacuna, para muchas empresas no les genera ganancia una vacuna. Ok. Eh, un medicamento puede salir en 10 años y una patente les dura 20 años. Entonces tienen 10 años más para explotar el medicamento. Y en comparación con una vacuna, que hay vacunas que llegan a tardarse hasta 20, 35 años, pues no les conviene. O sea, también costo-beneficio. Pero lo mejor y lo ideal siempre han sido las vacunas. ¿Por qué? Porque nos defienden contra muchos patógenos, pero el problema es ese, se necesitan muchos estudios antes de salir al mercado. Las vacunas actuales contra COVID, sí se realizaron muchos estudios antes. De hecho, este virus, el SARS, ya se había descubierto desde el 2002 y se tenían algunos estudios para hacer alguna vacuna contra este tipo de virus. Entonces no son, o sea, las vacunas que se tienen actualmente no vienen solamente de estudios actuales, sino que ya también traen mucho tiempo que se han venido estudiando. Ujú. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Gracias por la presentación. Muchas gracias, Gómez. Bueno, te voy a dar un comentario de Facebook y dicen que Aarón, para mí eres todo un ejemplo. Creo que eres un ejemplo para muchos. Y bueno, por aquí también te dicen que gracias. Y bueno, tocaste un tema bastante interesante y que está muy de moda en estos tiempos, muy actual. Y precisamente, bueno, tocaste un punto bien importante en el cual han surgido muchas noticias, muchas de ellas son falsas y van enfocadas, van encaminadas a que hay, bueno, ¿por qué si tarda tanto tiempo en desarrollarse una vacuna? ¿Por qué esta en un año ya está? Y bueno, muchos mitos que invitan a que no nos pongamos las vacunas, Ujú. porque precisamente, bueno, que el argumento principal que tienen es que si se tarda tanto en desarrollar una vacuna, ¿por qué esta fue desarrollada tan rápidamente? Entonces, ¿qué nos platicas al respecto? Sí, también tiene que ver mucho la cuestión, mm, principalmente porque es un tema ahorita de salud a nivel mundial en comparación con otras vacunas. O sea, todas las vacunas son importantes. Por ejemplo, la de VPH, sí se tardó mucho, pero porque, digámoslo así, la población ahorita no era tan, o sea, no era tan evidente que se necesitara con tanta urgencia. Eh, y los grupos de trabajo, pues no eran tantos para el desarrollo de vacunas. Sin embargo, actualmente, por las circunstancias, pues prácticamente todos los esfuerzos se enfocaron para eso, para la producción de una vacuna y los análisis y estudios fue para eso. O sea, digamos que se trabajó a marchas forzadas para sacar una vacuna, pero, o sea, estas a final de cuentas se utilizan pues muchas tecnologías que ya han sido demostradas en algunas otras y por ende lo único que se hace, por ejemplo, es cambiar no sé, el antígeno de superficie para que sea reconocido por el sistema inmunológico y el virus no entre a las células, por un lado. Entonces, sí hay muchos estudios detrás de estas vacunas, no fueron así solamente de un año. Como les dije, este tipo de virus ya se conocía prácticamente desde el 2002. Hubo un brote de MERS
y de ahí se comenzó a estudiar este tipo de virus. Por las cuestiones actuales y por la pandemia a nivel mundial, pues sí se enfocó más ahorita. O sea, todos los recursos prácticamente estaban destinados para resolver este problema por la situación actual. Pero de que se tiene mucha investigación acerca de las vacunas, sí, sí se tiene mucha investigación. Eh, Todavía falta, y sí falta mucho por saber de ellas, porque aún hace falta ver el tiempo en el cual pues van a tener inmunidad estas vacunas. Hasta ahorita, por ejemplo, se tiene que algunas vacunas nos llegan a proteger hasta 9 meses, pero es porque todavía hace falta ver el seguimiento con las personas. Esto no quiere decir que ya en 9 meses se acabó, no, simplemente también por el tiempo tendríamos que ver hasta cuándo deja de producir estos anticuerpos esta vacuna. Ujú. O sea, sí hacen falta estudios, pero los que se tienen nos aseguran que estas vacunas son buenas. Ujú. Muchas gracias. ¿Y tú tienes alguna información o ya hay, porque bueno, se genera muchísima información al respecto, pero si hay alguna prueba o bueno, algo que nos diga que la de Pfizer es mejor que la de la Moderna o que la China o que la rusa? Ujú. Sí, de hecho sí hay, o sea, en la literatura, ya en las revistas científicas, pues sí ya hay sus publicaciones, dicen como el porcentaje de efectividad. Eh, Ya el hecho de que una vacuna tenga más del 90% de efectividad, pues es un avance, y más por las cuestiones ahorita que estamos viviendo. En un principio, cuando comenzó todo esto, los que hacían, bueno, los que se dedican a cuestiones de vacuna, decían que si había una vacuna con un 60% de efectividad, pues también era muy bien recibida. ¿Por qué? Porque al menos esto te ayudaba a proteger a tu población un poco. Ujú. Actualmente vemos que están circulando cepas que se están volviendo más patógenas. Entonces también esto, el tener una vacuna que te ayude a proteger a tu población, pues es muy importante, porque al menos no va a estar parado o sea, todo nuestro estado, porque ahorita desafortunadamente estamos viendo que se ha parado toda la producción del estado, inclusive pues ya va a haber problemas económicos si se sigue así. Y sí se necesita, o sea, aparte de cuestiones de salud, pues también se necesita para la actividad de los mismos países. Y sí, o sea, ahorita, pues cualquiera de las vacunas, ya sea la de Pfizer, la de la rusa, la de Moderna, mientras tengan una efectividad del 90% y que cumplan con las normas internacionales, ya sea de la OMS y las normas de aquí de COFEPRIS, pues son buenas a final de cuenta. Y mientras nos protejan, porque al final, o sea, al final lo que uno quiere es la protección para poder salir y seguir haciendo nuestras actividades y seguir produciendo para que de esa forma el desarrollo económico no se detenga. Ujú. Muy bien, entonces, eh, ¿crees que cuando cuando todos estemos vacunados, ya se va a acabar la pandemia? Es decir, que la vacuna es la solución. Bueno, No del, ajá, no del te lo todo. digo porque creo que gran parte de la Eh, población está esperando con ansias. Bueno, por una parte hay quienes dicen que no se pongan la vacuna y que es algo para dominarnos y bueno, cosas extrañas. Y por Ajá. otra parte hay quienes ya quieren la vacuna con urgencia para volver a una vida normal como la conocíamos. ¿Tú Ajá. crees que la vacuna va a ser la solución y vamos a volver a vivir como antes? Realmente no vamos a volver a vivir como antes.
Ya este es un virus que vino para quedarse y vamos a tener que implementar ciertas medidas. La vacuna sí nos va a proteger, pero como te dije, o sea, a lo mejor la protección no va a ser del 100%. Y el hecho de que estés vacunado no quiere decir que no te vas a enfermar. Te puedes enfermar, pero no a lo mejor a tal grado de que te tengan que entubar. Eso por un lado. Por el otro, hay que tener en cuenta que las vacunas, o sea, te las ponen y no son de efecto inmediato como los medicamentos. Como vieron, la respuesta inmune adaptativa se necesita tiempo. Entonces, son mínimo 2 semanas para que el efecto de la vacuna comience a actuar. Para que se dé este reconocimiento, porque si no, o sea, hay mucha gente que piensa que en cuanto los inyecten, o sea, en cuanto les pongan la vacuna, ya están inmunizados. Pues no, el sistema inmunológico necesita un tiempo para poder reconocer estos antígenos y de esa forma poderle hacer frente al patógeno. De hecho, en la mañana estaba viendo una noticia de un asilo en España donde hubo 7 muertos. Era una población como de setenta ancianos, donde los vacunaron y de repente hubo 7 muertos. Y las autoridades estaban preocupadas porque no sabían qué es lo que estaba pasando. Al principio pensaban que eran efectos adversos, pero después se dieron cuenta que no. Cuando muestrearon a su población y hicieron pruebas de PCR, se dieron cuenta que solo una persona no estaba infectada de coronavirus. Entonces no supieron en qué momento las personas se infectaron. Y aunque estaban vacunados, el tiempo todavía no había sido suficiente para protegerlos al 100%. Entonces, también hay que ver esas cuestiones. El hecho de que te vacunes no quiere decir que en automático ya vas a estar inmune. O sea, es una medida preventiva, de las mejores medidas preventivas que tenemos, este, pero eso no quiere decir que tienes que bajar la guardia. Realmente ya no vamos a volver a nuestra normalidad como teníamos antes. Vamos a tener que seguirnos cuidando mucho, protegiendo, a lo mejor evitando muchas reuniones, y esto también va a influir en nuestros hábitos alimenticios, porque desafortunadamente México es uno de los países con mayor obesidad y también de los que contamos con mayor número de personas diabéticas, que son factores de riesgo con este patógeno. Entonces, la normalidad que teníamos antes, yo creo que no. O sea, ya tenemos que hacer una conciencia tanto de cuidarnos y cuidar nuestra salud, no solamente por COVID, sino también desde lo que consumimos hasta lo que hacemos. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Y otra cosa, si yo estoy enferma y me aplican la vacuna, ¿me voy a curar? Que bueno, creo que tiene que ver algo con lo que ya mencionaste, pero también es algo que he escuchado así de personas que tal vez están enfermas y que Y que quieren ya quieren la que las vacuna. vacunen, o que también se ha comentado que con la vacuna va a ser la cura casi instantánea. Ajá. Creo que, No, bueno, ya lo comentaste, pero si nos lo vuelves a sí, mencionar. sí, eso es muy importante porque, como te digo, lo ven como un medicamento, pero no es un medicamento, es algo que nos va a ayudar a protegernos para que la enfermedad no nos dé o nos dé en menor grado. Ajá. Realmente la vacuna lo que va a hacer es protegerte para que no te enfermes. Si ya estás enfermo, va a ser muy difícil que te proteja, porque como les dije, necesitan cierto tiempo para que el sistema inmune adaptativo reconozca los antígenos y pueda protegernos. Las vacunas lo que hacen es, con nuestro mismo sistema inmunológico, nos vamos a proteger. Entonces, cuando una persona está enferma, pues inclusive les dice, no se puede vacunar. Usted no es una persona apta para vacunarse porque ya está enferma. No lo va, la vacuna no te va a curar, simplemente te va a proteger para que no te enfermes. Ajá. ¿Y qué otra cosa me habías dicho? Que era si una persona que estaba enferma se podía vacunar. Pues no es lo recomendable que se vacunen. Esa es una.
¿Y cuál era la otra pregunta? Era esa, y bueno, ahorita me surgió otra que también he escuchado, que si, bueno, hay personas que ya se enfermaron y que ya andan por la vida como si nada, diciendo, ay, pues yo ya me enfermé, ya no me vuelvo a enfermar y ya estoy protegido para toda la vida. En primera, bueno, las personas si ya se enfermaron, ¿se pueden volver a enfermar? O la otra, si ya te enfermaste, pero bueno, ya hace tiempo te enfermaste, ¿es recomendable que te vacunes o no? Ok. De hecho, las personas que ya se enfermaron se pueden volver a enfermar, porque como te dije, hay diferentes variantes también del patógeno. Entonces, sí, de que se pueden volver a enfermar, se pueden volver a enfermar. Y aparte, son personas que, por ejemplo, si se enfermaron y están un poco sensibles, o sea, quedaron un poco sentidos o con secuelas, pues una segunda reinfección les puede causar más daño todavía. De hecho, hay reportes y casos donde en una segunda infección las personas llegan a fallecer. Este, Aquí el problema es de que pues, sí, tu sistema inmunológico en algún momento reconoció al virus, pero estos organismos también tratan de evadir a la respuesta inmune. Entonces, a veces presentan ciertas cosas que ellos quieren que el sistema inmunológico vea. En el caso de una vacuna, lo que se hace es el diseño, es diseñarla de tal forma que presente lo que el virus no quiere que se presente. Ajá. Para que de esa forma sea reconocida más fácilmente y aparte se tengan títulos mucho más altos de anticuerpos. ¿Por qué? Porque puede haber personas que a lo mejor estuvieron enfermas y ni siquiera el sistema adaptativo entró en contacto. O sea, cuando uno les hace una inmunología de IgG o IgM, pues hay personas que no presentan IgG. Entonces, pues sí, se enfermaron, dieron positivo en PCR, pero pues el sistema inmunológico no detectó el virus. Entonces, se pueden volver a enfermar y hasta podrían enfermarse peor. O hay casos en los cuales también se enferman, hay presencia de anticuerpos, pero pasa el tiempo y de repente a los 3 meses ya no tienen estos anticuerpos que los van a proteger. Entonces se pueden volver a enfermar. La ventaja con la vacuna es que como es una sustancia que está siendo diseñada para que se generen anticuerpos a muy largo plazo, este, esta tiene mayor efectividad de protección que cuando una persona se enferma. Ese es por un lado. La otra pregunta que me habías dicho era si se enfermaban. La otra no me acuerdo cuál es, Perla. Sí, básicamente es, si se enferman, se pueden volver Se a pueden enfermar volver a y infectar. creo que también ya me la respondiste, Ajá. que si ya se enfermaron, que si se pueden vacunar. Ah, sí. Si ya se enfermaron, se pueden, de hecho, sí es recomendable que también se lleguen a vacunar. Porque como te dije, probablemente, pues, sí, se enfermaron, produjeron anticuerpos o no produjeron anticuerpos, pero no está de más volverse a vacunar. De hecho, hay personas que, por ejemplo, tuvieron influenza y aún así se vacunan contra la influenza. Ajá. O sea, no está de más eso. A final de cuentas, es para que el mismo sistema inmunológico esté trabajando. Ujú. ¿Qué otra pregunta? No sé si aquí alguien tiene alguna pregunta. Las personas que nos están viendo en Facebook. Pues me parece que no hay más preguntas, Aaron. Me imagino que van a ir surgiendo, pero lo que sí necesitamos es que nos des un curso de inmunología básica y Sí, otra, vamos a hacer un taller para niños para comprender qué es un patógeno, qué es un inmunógeno, qué es sí, un anticuerpo, un antígeno. Entonces,
para todos los niños que quieran aprender un poco de inmunología y de vacunas, pues están invitados, porque sí vamos a hacer un pequeño curso. Sí, porque esto es así como muy, muy a grandes rasgos. Aparte, pues las cuestiones de inmunología son muy, muy bonitas también. Pero así como ahora sí que es una embarrada de quesadilla de sesos. Muy bien, no había escuchado esa frase completa, pero para que vean que los investigadores también tienen sus frases, Tenemos frases domingueras. sí, sus frases domingueras. Pues muchísimas gracias, Aaron. Te felicitamos por todo, todo lo que sabes, por todo lo que nos explicas, por todo lo que nos compartes. Entonces, pues muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, muchos aplausos Ay, gracias. y pues esperamos verte por acá más seguido. Gracias. Sí, está bien, sale. Así que, bueno, pues nos veremos aquí próximamente. Tenemos varios cursos. Aprovecho para dar algunos mensajes. Bueno, vamos a tener varios cursos, entre ellos tenemos uno de la Sierra de Guadalupe, que se llama El Cerro de las Antenas, va dirigida a niños, no tiene costo. También otra de crisis climática y conservación de la Sierra de Guadalupe, que es para adultos. Entonces revisen nuestra página. Vamos a tener un taller de composta y uno de propagación de cactáceas. Estos dos sí tienen costo porque queremos recaudar, ahora sí, queremos recaudar dinero porque desafortunadamente en estas últimas semanas se han presentado muchos incendios en la sierra, entonces queremos apoyar a los voluntarios. Para apoyar, si están por acá en Cuautepec, pueden donar desde botellas de agua, dulces. Aunque no lo crean, los dulces son muy importantes porque permiten que no se les reseque la garganta. Requerimos material como palas, picos. Estamos tratando de recaudar fondos para comprar bolsas aspersoras, para comprar equipo para los brigadistas voluntarios. Entonces, vamos a tener varios talleres. Si se quieren inscribir, si quieren hacer alguna donación, pues adelante. En nuestra página están los datos y no duden en hacerlo porque, bueno, estamos hablando de la Sierra de Guadalupe, que está en el norte de la Ciudad de México, pero que la contaminación, los incendios van a generar o generan mucho humo y este humo se va hacia el sur de la ciudad. Entonces, si creen que porque están en el sur o en otra parte del país no pasa nada, pues estamos un poco equivocados porque toda la contaminación que se genera en un sitio nos impacta a todos. Entonces, por favor, si gustan apoyarnos, te los vamos a agradecer mucho. Y pues nuevamente, Aaron, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron y por aquí estaremos en otras actividades. Muchas gracias y muchos abrazos y aplausos para todos. Sí. Gracias. Nos vemos entonces, Perla. Bye. Gracias. Seguimos viendo. Hasta pronto. Adiós. Nos vemos en el otro chat, Natiu.